el corazón del catolicismo dio un vuelco. El 21 de abril de 2025 amaneció como cualquier otra mañana de primavera en Roma, pero al final del día, un profundo silencio se había asentado sobre la ciudad eterna. El Papa Francisco, el pontífice del pueblo, se había ido. La noticia se extendió como la pólvora, dejando a 1.000 millones de almas lidiando con el vacío repentino. ¿Cómo pudo extinguirse esta fuerza de la naturaleza, un hombre tan profundamente entrelazado con el pulso del planeta? El mundo lloró. Desde las aldeas más humildes de su Argentina natal hasta las grandes catedrales de Europa, los fieles se reunieron. Encendieron velas, lloraron abiertamente y buscaron consuelo en oraciones compartidas. Su pastor, el hombre que se había atrevido a desafiar a la antigua institución con amor radical y humildad, había exhalado su último aliento. Las preguntas persistían. ¿Qué condujo a este abrupto final? ¿Qué será de su legado, las reformas que defendió con tanta pasión? Y en los sagrados salones del Vaticano comenzaron los susurros. ¿Quién ascenderá al trono de San Pedro? Los últimos meses del Papa Francisco estuvieron marcados por una paradoja conmovedora: la vitalidad de su espíritu luchando con la fragilidad de su cuerpo envejecido. Su paso, antes ágil, se había ralentizado a un arrastrar de pies. Su voz, aunque todavía fuerte, ahora tenía la aspereza de la fatiga. El peso del papado, una carga compartida por pocos, había pasado factura. Los problemas pulmonares crónicos, un legado de su juventud, lo perseguían. Los problemas de rodilla, exacerbados por sus incansables viajes, hacían de cada movimiento un testimonio de su resistencia. Sin embargo, a pesar de todo, el fuego en sus ojos, el compromiso inquebrantable con su rebaño, nunca se atenuó. Los expertos teológicos señalaron su última encíclica, Lumen Fidei in Tenebris, la luz de la fe en la oscuridad, como testimonio de su espíritu inquebrantable. Incluso cuando su fuerza física disminuía, su vigor intelectual y espiritual permanecía intacto. Se reunió con líderes mundiales, escribió misivas sobre el cambio climático y la desigualdad económica, y continuó su cruzada por una iglesia más misericordiosa e inclusiva. Sabía que su tiempo era corto, y estaba decidido a pasar cada momento restante al servicio de Dios y la humanidad. La noticia, cuando llegó, fue un mazazo. 7:35 de la mañana, hora del Vaticano. El cardenal Kevin Farrell, el camarlengo del Vaticano, con la voz embargada por la emoción, hizo el anuncio en la televisión vaticana. El Papa Francisco, después de una noche de rápido deterioro de su salud, había sucumbido a una insuficiencia cardíaca, consecuencia de sus múltiples dolencias. El mundo contuvo el aliento. Los canales de noticias cambiaron a una cobertura continua, transmitiendo imágenes de la Plaza de San Pedro, donde había descendido un silencio inquietante. Los peregrinos, que momentos antes habían charlado animadamente, se quedaron paralizados, con los rostros grabados de incredulidad. Los turistas, olvidadas las cámaras, observaban en silencio atónito mientras la gravedad del momento se hacía sentir. Dentro del Palacio Apostólico, prevalecía una sensación de irrealidad. Susurros, silenciosos e incrédulos, llenaban los pasillos. Los ayudantes, acostumbrados al ritmo vertiginoso del incansable pontífice, se movían con una lentitud aturdida. El corazón de la Iglesia Católica había dejado de latir, y el mundo contuvo la respiración. A medida que el impacto inicial disminuía, una ola de dolor recorrió el mundo. En la Plaza de San Pedro, el grito colectivo de incredulidad dio paso a un tapiz de emoción cruda. Los peregrinos lloraban abiertamente, aferrándose a rosarios e imágenes del difunto pontífice. Los lugareños se reunieron en pequeños grupos, compartiendo recuerdos y anécdotas de Francisco, el humilde sacerdote, que se había convertido en un ícono mundial. Sin embargo, incluso en el duelo, el mundo de la política vaticana, con sus corrientes subterráneas e intrigas, continuó agitándose. Susurros, algunos cargados de admiración, otros teñidos de aprensión, llenaban las plazas y cafés que rodean el Vaticano. Las facciones conservadoras, que durante mucho tiempo se habían irritado bajo las reformas progresistas de Francisco, mantuvieron un silencio estoico. Sus reacciones fueron objeto de mucha especulación. ¿Era este el final de su revolución, o su legado continuaría moldeando a la Iglesia en los años venideros? Sección 5. Un legado forjado en la esperanza. El Papa Francisco,
el primer papa latinoamericano y jesuita, sería recordado como un hombre de paradojas, un feroz defensor de los pobres que lideró una iglesia de 1.000 millones de personas, un campeón de la justicia social que predicó el perdón radical, un modernizador que encontró fuerza en las tradiciones antiguas. Su papado fue un testimonio del poder de la humildad, la empatía y la fe inquebrantable. Desafió al mundo a ver a Cristo en los marginados, en los refugiados, en los prisioneros. Instó a la acción sobre el cambio climático, condenó la desigualdad económica y pidió la paz en un mundo dividido por el conflicto. Abordó de frente el escándalo de abuso sexual de la Iglesia, reconociendo sus fallas y prometiendo reformas. Su legado fue un tapiz tejido con pronunciamientos audaces y simples actos de bondad. Eligió vivir en una casa de huéspedes del Vaticano en lugar de los opulentos apartamentos papales. Evitó los zapatos de diseñador por mocasines negros gastados y solía escabullirse por la noche para ministrar a las personas sin hogar en las calles de Roma. Sección 6. La última homilía del pastor. El mundo estuvo pendiente de cada palabra de la última aparición pública del Papa Francisco el domingo de Pascua, solo 3 días antes de su muerte. Frágil pero resuelto, se paró en el balcón de la Basílica de San Pedro, con vistas a un mar de rostros bañados por el cálido resplandor de la primavera romana. Su voz, aunque debilitada, resonó con una fe inquebrantable y un profundo amor por la humanidad. Su mensaje fue simple pero profundo, un llamado a la paz, a la compasión, a un retorno a los valores centrales del Evangelio. Habló de la necesidad de diálogo en un mundo cada vez más dividido, de la urgencia de proteger el planeta, de la importancia de abrazar a aquellos en los márgenes de la sociedad. Sus palabras, pronunciadas con la tranquila autoridad de un hombre que había dedicado su vida a servir a Dios y a la humanidad, resonaron profundamente con los millones que lo veían en todo el mundo. Pocos sabían que esta sería su última homilía, su último mensaje al rebaño que tanto amaba. En retrospectiva, parecía como si supiera que su tiempo era corto, que estaba usando esta ocasión sagrada para impartir una bendición final, una última súplica para un mundo que necesitaba desesperadamente sanación. Sección 7. Un mar de duelo. El mundo descendió sobre Roma. Presidentes y primeros ministros, reyes y reinas, se unieron a peregrinos y católicos comunes, todos atraídos por el magnetismo del hombre que había tocado sus vidas. Durante unos días, las diferencias políticas se dejaron de lado, un testimonio del poder unificador de una vida vivida al servicio de los demás. El funeral, celebrado en una sombría mañana de sábado, fue un espectáculo de grandeza y simplicidad. El aire estaba denso de incienso, y el sonido de cantos gregorianos mientras su sencillo ataúd de ciprés, adornado solo con un crucifijo, era llevado a la plaza de San Pedro. El silencio, cuando llegó, fue ensordecedor. Siguiendo sus deseos, el Papa Francisco fue enterrado en una tumba sencilla en la Basílica de Santa María la Mayor, un lugar cercano a su corazón. La inscripción, Franciscus, austera en su simplicidad, desmentía la complejidad del hombre y el papado que había redefinido. El mundo ha perdido a un gran líder espiritual, un hombre de profunda fe y humildad. Su legado continuará guiándonos. Su santidad, el Papa Francisco, inspiró a innumerables personas, trascendiendo las fronteras religiosas. Su mensaje de compasión y paz será recordado para siempre. Sección 8. Las llaves y el futuro. Incluso mientras el mundo lloraba, los engranajes de la Iglesia Católica continuaron girando. El Colegio Cardenalicio, los príncipes de la Iglesia, se reunieron en la Capilla Sixtina para el antiguo ritual del cónclave. Su tarea, elegir un sucesor, un nuevo pastor para guiar al rebaño de 1.000 millones de personas. El ambiente era de tranquila contemplación, el peso de la historia pesaba sobre sus hombros. ¿Elegirían una continuación de las reformas radicales de Francisco o un regreso a un camino más tradicional? El mundo observó, esperó y oró mientras los cardenales, aislados del mundo exterior, luchaban con esta decisión trascendental. El resultado seguía siendo incierto. El Colegio Cardenalicio, una vez un bastión del conservadurismo, había sido remodelado por los nombramientos de Francisco, infundido con hombres que compartían su visión de una iglesia más inclusiva y con visión de futuro. Sin embargo, la fuerza de la tradición era profunda, y la dirección futura de la Iglesia Católica pendía de un hilo.
Sección 9. Franciscus, un nombre grabado en el tiempo. El fallecimiento del Papa Francisco marcó el final de una era, pero su legado, como las ondas de una piedra lanzada a un estanque, prometía extenderse mucho más allá de los confines del Vaticano. Había desafiado al mundo a verse a sí mismo de manera diferente, a abrazar la compasión sobre el juicio, el diálogo sobre la división y la acción sobre la apatía. Si su sucesor continuaría su camino o trazaría un nuevo rumbo, aún estaba por verse. Pero una cosa era segura: la Iglesia Católica, y de hecho el mundo, habían sido irrevocablemente cambiados por el humilde sacerdote de Argentina que se atrevió a liderar con amor, humildad y una fe inquebrantable en el poder de la misericordia de Dios. Franciscus, un nombre grabado en el tiempo, un legado que continuaría inspirando y desafiando a las generaciones venideras.